Yo empiezo pues por dar los buenos días, por agradecerles a Itaú y a Credit Corp que nos han ayudado a organizar este conversatorio, particularmente a Camila y a Ernesto y a todo el equipo pues, de Asofiduciarias en esta serie de conversaciones que hemos iniciado ya hace algunas semanas, un poco para traer elementos a la mesa de lo que ha ocurrido, de lo que ha venido ocurriendo en Latinoamérica, de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, y sobre todo con la ambición de poder darle elementos a nuestros agremiados que les ayuden en su proceso de toma de decisiones. Así que hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a Luis Coria, jefe Institutional Sales de la Tesorería del Banco Itaú en Chile, ingeniero comercial, convención en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luis está con Itaú desde el año 2000, tiene obviamente una amplia experiencia en el mercado. Y hoy, a diferencia de otras conversaciones, no queremos hablar de macroeconomía, queremos hablar de los mercados, queremos entender un poco cómo ha sido la experiencia de Chile en un año largo, convulsionado, en el cual han ocurrido muchos eventos, los mercados han tenido diversas formas, digamos, de reaccionar y de leer la información, tanto en lo económico, en lo social, como en lo político. Y por eso queríamos, digamos, tener esa visión de alguien que está en el mercado 7x24 y que ve un poco cómo ha sido la evolución. Y para canalizar esa conversación o para un poco moderar el proceso, contamos con la presencia de Daniel Velandia. Daniel, quien es el director ejecutivo para Credit Corp Capital. Espero no estar cambiándote el título. Espérame un segundo que se me cerró. Daniel es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía del Rosario y cuenta con, es CFA holder, no sé cómo se dice eso. Tiene recibió, digamos, el CFA, ha estado con Credit Corp desde el año 2010, se desempeña además como jefe de research a nivel regional y tiene un poco la visión, diría yo, periférica de lo que ha ocurrido tanto en Chile, Perú y en los demás países de la región, y por eso le pedimos a Daniel que nos acompañara y que nos ayudara un poco a guiar esta conversación. Y en algo que le dije hace unos minutos es, él conoce, tiene un major en psicología de mercado colombiano, así que nos ayuda un poco también a entender desde la percepción del mercado local, un poco cuáles pueden ser esas inquietudes. El formato va a tener una pequeña presentación de introducción de Luis y luego vamos a pasar un poco en modo conversatorio. Así que muchas gracias a los que se conectaron puntualmente. Mil disculpas por los problemas técnicos, pero esperamos tener una hora larguita de conversación que ayude en este proceso que iniciamos con la charla de Michael Reed, que pasamos con Mauricio Santamaría, que tenemos esta conversación hoy y otros que tenemos proyectadas en las próximas semanas, un poco para ayudar a alimentar ese proceso de decisiones de nuestros agremiados. Así que, de nuevo, mil gracias por acompañarnos. Doctora Camila, mil gracias por ayudarnos a organizar esto con su equipo de Itaú y a Daniel por parte de Credit Corp y el piso es de ustedes. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias a Asofiduciarias. Germán, mil gracias por la invitación. Todo un privilegio, un honor poder compartir con ustedes y poder guiar la conversación con Luis. De verdad que un invitado de lujo para este tipo de conversaciones y en esta coyuntura, ¿no? Partiría con decir que la idea es que Luis haga una presentación de unos 25 minutos aproximadamente y después entraremos a la conversación. Decirle a los asistentes que a través del botón donde ven la nubecita con un signo de preguntas, donde dice preguntas y respuestas, pues pueden ir enviando las preguntas y ahí las iremos viendo. A modo de introducción, recordemos que Chile ha enfrentado una doble crisis, una crisis social que arranca en octubre del 2019, que termina en un acuerdo para escribir una nueva constitución, proceso que empieza oficialmente este domingo con la primera reunión de la Convención Constitucional, una convención que además va a estar liderada por independientes y por la izquierda, y que por tanto pues va a generar incertidumbre, y ese proceso va a durar entre 9 meses y un año, digamos, es el acuerdo inicial. Al mismo tiempo, pues la crisis de la pandemia que todos los países hemos enfrentado, que implicó una fuerte caída de la economía el año pasado,
pero aquí me atrevo a decir que pues ha habido aspectos positivos. Lo primero, una gran respuesta fiscal por parte del gobierno chileno, diría que una de las más grandes de Latinoamérica, algo cercano a 15 puntos del PIB. Chile hizo lo que todos sabemos, una extraordinaria tarea ahorrando recursos importantes durante el boom de las materias primas, cosa que lamentablemente en Colombia no hicimos juiciosamente. Chile ha podido entrar a sostener la economía de manera importante y hoy por hoy Chile es uno de los países que se perfila como uno de los mayores crecimientos económicos del 2021. Por otro lado, pues había una respuesta del Congreso que podemos llamar de alguna manera populista, hay que reconocerlo, particularmente a través de permitir que las personas puedan retirar sus ahorros pensionales. Estamos hablando que podría haber un retiro potencial total de los 3 retiros pensionales que se han aprobado en el Congreso de cerca de 18 puntos del PIB, una locura. Entonces imagínense ustedes 15 puntos del PIB de retiros, más bien de ayudas fiscales, más cerca de 18 puntos del PIB que podrían eventualmente llegar al mercado o a la economía a través de ahorros pensionales. Pero por el otro lado también algo muy positivo es que Chile hoy es líder en vacunación en la región, con más del 60% ya la población habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna. De cara hacia el futuro, pues como decía la Convención Constitucional, la escritura de una nueva constitución genera la mayor, pues digamos, es el foco de atención y tendremos elecciones presidenciales en Chile en noviembre de este año y ahorita pues las encuestas no muestran algo muy claro sobre lo que va a pasar. Con todo, pues ya se imaginarán todos la volatilidad que ha habido en el mercado chileno, sobre todo últimamente, a raíz de la elección de la Convención Constitucional. Luis nos va a hablar de eso. Y bueno, todo este es el contexto, como bien decía Germán, para una situación en Colombia donde hemos entrado a una crisis social, digamos que se venía pues creando desde el 2019, pero que llega a consolidarse en abril 28, ¿no? Tras la presentación de la reforma tributaria por parte del ministro Carrasquilla, se nos vienen elecciones a futuro y bueno, lo que todos sabemos, desafortunadamente Colombia ayer oficialmente deja de ser un país grado de inversión, una vez tanto Standard & Poor's como Fitch han recortado la calificación soberana y hoy por hoy Colombia es un país W más oficialmente después de 10 años de haber recuperado ese estatus. Entonces, hacia adelante se nos viene un reto importante y creo que sin ninguna duda el evento, esta invitación de Ácido Fiduciarias es espectacular porque lo que ha hecho Chile en vacunación, respuesta fiscal, el tema político, creo que genera un gran precedente que nos puede guiar un poco por lo menos el camino, nos puede dar escenarios para lo que puede venir en Colombia hacia futuro. Así que con esto quería hacer la apertura y por favor, Luis, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias Germán, muchas gracias Daniel, muchas gracias a los equipos de Itaú y Credicorp. También agradecer especialmente a todos los agremiados de Ácido Fiduciarias por darme este privilegio, esta oportunidad de poder compartir, quizás de muy pequeña forma, nuestra experiencia en cuanto a cómo el mercado se ha movido con un bienio que lo vamos a ver en las gráficas después, se escapa absolutamente en cuanto a volatilidad y en cuanto a nervio de lo que estábamos acostumbrados. Eh, sí, aquí hacía mención Germán de que vamos a verlo desde el punto de vista de mercado. Yo creo que solamente entenderlo desde el punto de vista de mercado no implica que hay que entenderlo también con un componente político, con un componente también de mercado, pero con un componente económico. O sea, es en el ambiente que nosotros nos movemos, ya sea como inversionistas, como gestores de portafolio o como gente que estamos en contacto con otros agentes que toman decisiones económicas, es un llamado a que estemos atentos a todo, a todas las variables, tanto económicas como políticas, que nos permiten tomar las mejores decisiones. Como decía Daniel, voy a hacer una pequeña introducción que va para contextualizar las preguntas que podamos tener a futuro. Pero dejé de ver la presentación, no sé si la está viendo el resto de la gente, ¿sí? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Dejé de verla. Ahora sí, ahora la estoy viendo.
Muy bien, como antecedentes y contexto, es algo que es conocido por todos. Chile venía experimentando un proceso de crecimiento que no habíamos visto nunca en la historia. Probablemente a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, con el anterior boom que tuvimos en ese tiempo del salitre, de commodity que era utilizado para agricultura y para producción de armas hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Quizás Chile no había tenido un crecimiento importante hasta desde 1982 en adelante. Salvo periodos puntuales, como la crisis asiática del año 1997 y 1998 y la crisis subprime, que fue una crisis global del año 2009 o 2010, hubo un crecimiento sostenido de la economía chilena desde 1990 e incluso este gráfico se queda corto porque el crecimiento ya venía siendo sostenido incluso en el último quinquenio del régimen militar. Por lo tanto, estos crecimientos, y aquí se muestra la variación trimestral y el PIB desestacionalizado de crecimiento de la economía chilena, se movió, al menos en la primera parte, del promedio del 7%, en la segunda parte, que está entre el 2000 y el 2010, ya quizá un pelito más bajo, entre el 5 y el 6%, y en la última década decayendo algo, y esa es una de las razones que después vamos a ver en detalle, quizá pudiera explicar el estallido social que tuvimos en Chile en el año 2019. Ha sido crecimiento sostenido, ha ido como todas las cosas en la vida con productividad marginal decreciente, ¿cierto? Un poco a la baja, pero ha sido un crecimiento sostenido y un periodo largo. Y este periodo largo, como todo es sabido, ha permitido a Chile tener un PIB per cápita que hoy día, bueno, está segundo tras Panamá o peleando en primer lugar, pero ha permitido subir desde los $4.500 que teníamos en 1990 y con índices de pobreza del orden del 40%, a hoy día a PIB ajustado por paridad de poder de compra sobre los $25.000 y con una pobreza llegando al 8%. O sea, si uno lo mira en este escenario, el crecimiento económico ha permitido a Chile colocarlo hoy en un estatus distinto que el que tenía hasta hace 30 años atrás. Conjuntamente con esto, y esto también es muy importante, se ha producido un control de la inflación, ha sido un crecimiento sostenido, pero también con un control de la inflación. Chile tiene metas, tiene un Banco Central que es autónomo constitucionalmente desde 1988. Es absolutamente, si bien es cierto, se coordina con los gobiernos de turno y también hace presentaciones al Congreso, digamos, en los que se denominan los informes de política monetaria. Sus decisiones tanto de liquidez como de tasas de intervenciones y todas las políticas monetarias que hace son absolutamente independientes del gobierno de turno. Y esto se ha traducido en que Chile cuenta hoy día con una inflación estable, cuenta con metas de inflación que se anclan a un 3% de largo plazo. Obviamente, a veces se mueve un poco por arriba, un poco por abajo. Chile es una economía abierta, por lo tanto, también muy abierto a los shocks de precios que puede enfrentar, ya sea inflacionarios o deflacionarios, pero en general se mantiene. Y si uno mira los instrumentos financieros y los derivados a más largo plazo, puede darse cuenta que las expectativas de inflación, salvo algunos casos muy puntuales, siempre se ajustan a un 3%. O sea, en ese sentido, la autonomía del Banco Central y la responsabilidad en las políticas económicas ha jugado a favor al momento de poder llevar a Chile a una inflación que sea manejable, cosa que también es muy importante cuando uno realiza proyectos de inversión o toma algunas decisiones de más largo plazo. Poder contar con esta variable relativamente anclada claramente tiene un valor adicional. Una de las cosas que también ha sido sin duda un soporte y que es para toda Latinoamérica, digamos, que son los términos de intercambio y los precios de las materias primas. Nosotros acá en Chile miramos como proxy de los términos de intercambio la relación que hay entre cobre, a pesar de que Chile no es monoproductor de cobre, pero sí es una buena parte de los ingresos fiscales provienen por el valor del metal, de la misma manera que Colombia también mira el petróleo. Nosotros somos importadores netos de petróleo, por lo tanto, el cobre está en el numerador y el petróleo en el denominador. Hemos tenido, como les decía acá, super ciclos de commodities que tuvimos hasta mediados de la década que terminó recién.
que está claro ahí, se dio también en el petróleo, se dio en el cobre, pero adicionalmente, durante el último tiempo, hemos tenido una alza sostenida del cobre llegando a $4 por la libra en transacción, que es un precio que es histórico eh, y que si uno lo mira en perspectiva, esto puede generar de todas maneras buenos ingresos fiscales a futuro, ¿ah? Pero aún así, y también lo tengo en una gráfica más adelante, con estos términos de intercambio que hoy día son muy favorables, aún así variables como el tipo de cambio igual se han visto algo presionadas al alza. Aún con viento a favor, variables como el tipo de cambio y las tasas de interés se han visto alteradas al alza y en mi opinión con un importante componente político, a diferencia de lo que teníamos antes. Este es un cambio relevante. Sin embargo, la evolución de premios por riesgo de deuda chilena, y esto también lo quiero linkear con la información lamentable que tenemos hoy día de la pérdida oficial de grado de inversión de Colombia, los premios por riesgo de deuda chilena, tanto corporativa como de gobierno, se ha mantenido relativamente estable en este electrocardiograma, digamos. Chile tiene grado de inversión desde 1994 y me acuerdo perfecto, yo que ya tengo mis años, en ese tiempo estaba a mediados de mi carrera, y fue una gran noticia que Chile tomó grado de inversión, que subió en ese momento desde doble más a triple B, a triple B menos, digamos, y nos hemos mantenido un grado de inversión desde 1994 a la fecha. Hoy día Chile cuenta con una clasificación de riesgo de A menos, que está 3 noches por encima del grado de inversión, pero durante el último tiempo eso se ha movido. Chile llegó a tener una clasificación en 2 steps, en doble A menos y en A más, pero eso se ha movido a la baja durante el último tiempo. No está el mercado en este momento pensando que podamos tener una caída a bajo grado de inversión, pero sin duda que nos hemos estado moviendo en esa dirección, digamos, ¿ah? Y de no mediar, eh, o si pasasen cierto evento, no es algo que en ningún caso sea descartable. Los premios por riesgo de la deuda chilena, como podemos ver ahí, tienen 3 picos. El primero, dado por la crisis subprime, que le afectó a todos, en general a todos los activos de riesgo mundiales, ¿ah? Llegando a niveles de casi 400 puntos. El segundo pico que se ve acá está asociado en el año 2016 a la elección de Trump. Y el último pico que estamos viendo ahí es por razones obvias de la pandemia, que también afectó a todos los activos emergentes a nivel mundial. Pero, como les decía, en general se ha mantenido con un nivel que aún sigue siendo relativamente bajo de la deuda chilena emitida en dólares en los mercados globales. Todo este crecimiento se ha configurado, ¿cierto?, en reducciones en lo que es la desigualdad social. Chile, siempre uno de los eslogans que uno escucha acá es que Chile es el país, quizá el país o el cuarto país más desigual del mundo. Sin embargo, tampoco se nos olvida, o a veces se nos olvida en el análisis, la evolución que ha tenido este índice Gini, que es el que mide la desigualdad de las sociedades, siendo uno o 100 en este caso, cuando toda la riqueza se concentra en una sola mano, y 0 en cual la riqueza está igualmente distribuida entre todos los agentes de la sociedad. Chile pasó desde el año 1990 hasta el año 1900, la última medición esta es del año 2017, desde un 57% hasta un 46%. En general, todos los países de Latinoamérica, salvo excepciones, se han movido también en un escenario de mayor igualdad. Colombia pasó en este caso de un 51,5 a un 49,7, quizá en un monto más bajo, pero sí en una sociedad más igualitaria. Ahora, consignar que cuando hay crecimiento económico, los crecimientos económicos no tienden a ser armónicos, digamos. Hay sectores que se ven más beneficiados que otros por distintas razones, y los crecimientos económicos tienden a generar per se desigualdad. Por lo tanto, las políticas sociales que se tomen son muy importantes al momento de hacer que el crecimiento económico llegue a todos o a la gran mayoría de los sectores económicos, los sectores sociales, y Chile en ese sentido ha sido relativamente exitoso.
Entonces uno se pregunta, bueno, a la luz de todo la evolución que hemos tenido, las distintas variables económicas, entonces, ¿qué es lo que genera este estallido? Yo me acuerdo que las primeras cosas que quedaron un poco en la retina de todo, quizá basado en 3 eslóganes, que ahora que los miro en perspectiva, siguen existiendo. El primero se dijo, no son 30 pesos, son 30 años. 30 pesos fue el cerillo, el fósforo que encendió la mecha de las protestas sociales en Chile en octubre de 2019, ¿ah? Que fue un aumento de 30 pesos en la tarifa del metro, que generó o que hizo que las primeras protestas de la gente a raíz de esta alza que al final no se terminó decretando. Segundo, nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo, ¿ah? Chile tuvo una tranquilidad política, quizá una letanía, como decían algunos inversionistas de afuera, decían, cuando analizaban Chile, lo encontraban lo más aburrido que había, porque no, tenía 2 coaliciones, no había grandes peleas políticas, y en cierta manera ese estallido vino a cerrar la tranquilidad que tenía Chile en cuanto a política, a ese oasis que tenía político, que hoy día es una historia, como decía Daniel, es una historia que está en desarrollo. Y la tercera es que hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿ah? Mucha gente y sectores vastos de la sociedad sienten de que el desarrollo no ha llegado a ellos, ¿ah? A pesar de todo lo que uno muchas veces como partícipe del mercado o como economista o como portfolio manager se siente en cierta manera un poco alejado a esto, pero hay vastos sectores de la sociedad que sienten que el crecimiento económico no ha permeado de la suficiente manera. No obstante, todas las políticas públicas positivas y de redistribución que se han hecho aún son considerados insuficientes para alguna parte de la población. Esta es la parte de los eslóganes. Sin embargo, ya que ha pasado un tiempo de esta crisis económica, o sea, perdón, de esta crisis social, quizá a lo mejor ya se pueden sacar algunas conclusiones de qué fueron las cosas que gatillaron o qué es lo que estuvo detrás de este estallido. En primer lugar, un gobierno de Piñera 2 bajo las expectativas, ¿ah? No nos olvidemos que Piñera fue elegido en el año 2017 en un balotaje por 54, casi 55% del electorado que votó, ¿ah? En cantidad de votos, desde la vuelta a la democracia en Chile, fue la segunda mayor votación, me parece que después de Eduardo Frei. O sea, la cantidad de votos que tuvo Sebastián Piñera fue muy grande. ¿Y por qué se lo eligió Piñera? Porque el desempeño económico del segundo quinquenio de la década pasada fue bastante débil, y se sintió y se resintió la calidad de vida de la gente. Piñera no fue capaz, o la economía chilena, o las expectativas que tenía la gente sobre la economía del desempeño del segundo gobierno Piñera, que no fue capaz de hacerlo. Piñera igual venía con un background de su primer gobierno que no fue malo, ¿ah? Piñera obviamente cometió algunos errores políticos en su primera gestión, pero siempre quedó el sabor de boca que no fue un mal gobierno, digamos, no fue un gobierno disruptivo, sino que continuó con el crecimiento económico, tuvo la capacidad de levantar la economía chilena después de la catástrofe del terremoto del 2010, por lo tanto, había expectativas válidas de que tuviera un buen desempeño. Segundo lugar, y lo que hacemos mención, una percepción de desigualdad que hay no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, digamos. Nicolás Eizaguirre, que fue ministro de Hacienda de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, decía una frase muy sabia. Decía que Latinoamérica, o que Chile en particular y Latinoamérica en general, viene lidiando con desigualdad que tienen 500 años, ¿ah? Por lo tanto, si bien es cierto, los últimos 30 años nos hemos movido en la dirección correcta, el pretender de que esto se pueda realizar en periodos de 10, 5 o incluso 20 o 30 años, incluso pueden ser insuficientes. Tercero, un sistema de pensiones en etapa madura. Y cuando me refiero a una etapa madura, me refiero a que, dado que el sistema de pensiones mixto o con capitalización individual tiene y data desde 1980 en Chile. Por lo tanto, ya han pasado 40 años y nos estamos enfrentando a los primeros jubilados, los primeros pensionados que han cotizado 100% en el sistema privado. Durante todos estos años hubo un componente mixto. Chile tuvo
un sistema de reparto puro y duro hasta 1980, y toda la gente que se jubiló entre 1980 y la actualidad ha tenido o sigue percibiendo pensiones del sistema estatal, que es el que tenía antes, o una combinación de los aportes que hizo en el sistema estatal más el ahorro que tenía de AFP. Sin embargo, hoy día no estamos viendo a los primeros jubilados puros y duros, o los primeros pensionados puros y duros del sistema de pensiones. Y como todo es sabido y como también se puede vislumbrar, muchos de los ahorros previsionales que se hicieron durante todos estos años, dado el aumento del costo de la vida, dado el aumento de las expectativas de vida también, no pueden no ser suficientes para poder solventar una vejez. Cuarto, demandas de salud y protección, quizá derivados también del segundo, de percepción de desigualdad. Quinto, transporte público, muy importante, un tema pendiente, y esto es muy importante en ciudades grandes. Santiago es la única gran ciudad en Chile, digamos. Tenemos otras dos áreas metropolitanas, que es el Gran Concepción y el Gran Valparaíso, pero que son bastante más chicas en cuanto a extensión y que tienen un transporte público que pueden solventar y poder mover la ciudad, no así en Santiago, que muchas veces dada la centralización que tiene también la ciudad de Santiago, también eso redunda en tiempos de transporte del orden de 2 horas. O sea, mucha gente tiene que, y esto es una cosa que es general en Latinoamérica, no es una cosa exclusiva de Santiago en ningún caso. Y ya el transporte público también era un componente importante del gasto de la gente, y por eso que los 30 pesos, los que Sia menciona hace un momento, tuvieron buena parte explicados en el comienzo de la crisis por este factor. La educación y la movilidad social. Una de las cosas que pasó y que se hizo acá en Chile en el año 2015 fue una reforma tributaria que pretendía recaudar del orden de 3,5 puntos del PIB para asegurar, entre otras cosas, la educación universitaria gratuita. Chile ha tenido y tiene un sistema de universidades, provisiones tanto públicas como privadas, algunas de mejor calidad y otras de peor calidad, y las de mejor calidad no están necesariamente relacionadas a que sean públicas o privadas, pero es bastante variopinta la oferta que se ofrece por ese lado. Hoy día, 7 u 8 de cada 10 universitarios que salen es primera generación que está saliendo de la universidad. Muchas veces que con preparaciones incompletas, tanto de su educación primaria y secundaria como de su educación universitaria, y que no les han permitido tampoco insertarse en un mercado laboral que se veía como un futuro esplendor que uno pudiera tener cuando ya egresara de la universidad. La educación, si bien es cierto, o la educación universitaria es o ha sido la llave para poder tener una mejor calidad de vida, en este caso y en algunos casos eso no terminó cumpliendo. Adicionalmente, las universidades en Chile son relativamente caras y contamos con sistemas de préstamos, ya sea estatales o bancarios, que aseguraban este financiamiento. Sin embargo, se han dado casos en los cuales, dada los ingresos que tenían las personas cuando salían, no tenían la suficiente capacidad de pago para poder solventar estas deudas. Y ese es uno de los temas que va a estar pendiente en la siguiente campaña presidencial. Y lo séptimo, que es algo que también es una cosa que creo compartimos en toda Latinoamérica, abuso y corrupción. Hubo un par de casos en Chile de colusiones de empresas. Chile es un mercado chiquito, digamos, si bien es cierto, es competitivo, es un mercado chiquito en algunas cosas, y hubo algunos temas, particularmente en el mercado alimentario o en el mercado de productos de papel, que llegaron a la justicia y que se decretó que hubiera compensaciones al público. Hubo colusiones de farmacias también, que también fueron sancionadas por los tribunales, pero siempre queda la sensación de que hay un abuso de poder por parte de los poderosos contra el pueblo. Sin embargo, ¿es realmente exhaustivo lo que hemos expuesto? En nuestra opinión no, y aquí tengo 3 puntos adicionales que hemos recogido también con diversa gente de mercado y también con inversionistas de afuera que nos han hecho mención. En primer lugar, una ralentización económica en el quinquenio 2015 y 2020. Si aquí miramos la evolución del PIB chileno, desde el 2004 en adelante, venía con crecimientos relativamente robustos, salvo obviamente el decrecimiento que vimos el año 2009.
Aquí está, y podemos ver desde el 2010 al 2013 el quinquenio o el cuatrienio, perdón, de Sebastián Piñera, que tuvo un desempeño económico bastante aceptable. Sin embargo, desde el 2014 al 2017 tuvimos crecimientos bastante anémicos y que coincidieron con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Estos crecimientos bajitos son los que en buena parte explican la reelección de Piñera en el año 2017. No es que el pueblo chileno se haya vuelto de un día para otro fanático izquierdista, fanático derechista, sino que los electores lo hicieron por una cosa netamente práctica, digamos, y vieron que Piñera en su primer gobierno tuvo un desempeño aceptable y en su segundo, y las expectativas para su segundo gobierno eran relativamente altas, que no fueron capaces de cumplirse. En segundo lugar, Chile experimentó en el año 2017 el primer arranque de un sistema de elección parlamentaria. Chile tuvo desde 1990 a la fecha un sistema de elección del Congreso binominal, en el cual se aseguraba que dos grandes mayorías o los dos mayores conglomerados, los conglomerados más votados, tuvieran una participación relativamente pareja en el Congreso y con quórums altos en la Constitución. No quedaba otra cosa que ponerse de acuerdo. Por lo tanto, lo que uno puede decir, y a lo mejor lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero que en la práctica nos tocó verlo. Cuando uno tiene quórums altos y tenemos dos coaliciones, no queda otra cosa que ponerse de acuerdo, ¿ah? En el año 2017, como decía acá, tuvimos la primera prueba de un sistema proporcional. ¿Qué significó esto? Que que muchos sectores que antes no estaban representados políticamente, particularmente sectores de izquierda más radical, que quedaban excluidos en un sistema binominal, pasaron a tener una representación en el Parlamento. Por lo tanto, la relación que hubo entre el Congreso y el presidente, siendo Chile un país muy presidencialista, hay que decirlo, se vio bastante deteriorada. Si nosotros miramos cómo han sido las tramitaciones de los proyectos de ley desde el año 2017 a la fecha, han sido bastante difíciles. La relación que hay del Parlamento con el presidente, más allá que haya sido Piñera ya había sido presidente antes, pero en esta segunda parte ha sido bastante más difícil por esto. ¿Es el Congreso más representativo? ¿Qué duda cabe? ¿Pero tenemos más equilibrio político por eso? Es una respuesta que yo no tengo, pero que puede llegar a explicar también por qué hoy día la política chilena es bastante más líquida y bastante más difícil de predecir. Y este es un tema que tampoco es políticamente muy correcto, pero que es verdad y que probablemente también lo compartamos muchas sociedades latinoamericanas. Tenemos una población en Chile, y que de las cosas buenas que tiene la OCDE es que hay harta data con la cual uno se puede comparar con el resto de las economías, que Chile no tiene o tiene buena parte de su población que tiene habilidades básicas limitadas. Y cuando me refiero a habilidades básicas, estamos hablando de cosas como sumar, restar, multiplicar, dividir y tener comprensión lectora. Chile hoy día tiene sobre el 40 o cercano al 40% de déficit de la población que tiene problemas para entender lo leído o para hacer las cuatro operaciones básicas, ¿ah? Un amigo mío que es doctor siempre me dice que, bueno, yo sé las 4 operaciones básicas, más sacar tanto por ciento y la regla de 3 simple y con eso se maneja. Pues bien, mucha gente en Chile no tiene esa capacidad. Por lo tanto, una de las cosas que preocupan a futuro y que la pandemia un poco ha escondido es cómo nos vamos a enfrentar a un mundo digital con esta carga, ¿ah? Porque hoy día las perspectivas son que buena parte de los chilenos no cuentan con habilidades básicas necesarias para poder desenvolverse en un mundo digital. Y en un mundo digital no es solamente participar en las redes sociales como Facebook o Instagram, sino que en participar en una economía en la cual la inteligencia artificial o probablemente procesos que hoy día requieren menos mano de obra dura, digamos, vamos a vernos en problemas en el futuro. Pero además también cuando uno tiene una proporción grande de gente que está en esta situación, se pueden dar caldos de cultivo para el populismo, digamos. Y creo que eso también ha sido un tema que, dado hoy día que la situación política está más líquida y está menos estable de lo que estaba antes, quizá hoy día no es del todo descartable pensar de que nos podemos encontrar con populismo. Y cuando me refiero a populismo, pueden ser tanto de izquierda como de derecha, digamos. Todavía en Chile no ha aparecido un caudillo.
pero probablemente si es que esta cosa no se maneja bien, es cosa de tiempo que pueda aparecer. La respuesta política, bueno, esto ya es conocido más o menos por todo y voy a ir un pelito más rápido para que podamos tener una conversación más rica. Como decía Daniel, se hizo un plebiscito en el cual se aprobó el cambio de la Constitución. Hay una convención constitucional que se instala este fin de semana y que tiene un único propósito, que es redactar una propuesta de constitución, redactar un borrador que va a ser plebiscitado en un año más. Creo que el plazo de esto es 9 meses, un año más desde la convención, desde el inicio de la convención. Y que tiene como propósito exclusivo el redactar este borrador y que tiene un rayado de cancha que todo lo que se apruebe ahí tiene que estar aprobado por 2/3 del total, y que tiene también el mandato de inviolabilidad de tratados internacionales. De esta manera se garantiza o se garantizaría, digamos, que los tratados de libre comercio y otro tipo de acuerdos no se toquen por la convención. Como todos saben, ¿cierto? El resultado de la elección de constituyente no alcanzó, digamos, contra todo lo esperado, que Vamos por Chile, que era la coalición de derecha, alcanzara un tercio, que se dice el tercio de veto, digamos, pero más que un tercio de veto, un equilibrio que les permitiera hacer buenas negociaciones que fueran favorables para el sector. Solamente alcanzó 37 de los 51 necesarios para el tercio. Las otras listas, como Aprueba Dignidad, Lista del Pueblo y la lista del apruebo, más Independiente de Pueblos Originarios, son bastante más proclives a la izquierda. Sin embargo, no hay ningún grupo, y esta quizás la lectura, dentro de todas las lecturas que podemos tener, es quizás la más esperanzadora. Nadie tiene un poder de veto. Por lo tanto, ninguna si uno los mira aparte, ninguna tiene la capacidad de los 104 o los 105 electores que se necesitan para poder escribir la Constitución a su antojo. Pero sin que duda cabe que las listas de izquierda tienen bastante más afinidad entre ellas para poder hacer una Constitución que hoy día va a tener un sesgo claramente más estatal y con un mayor sesgo si quisiéramos llamarlo, a la izquierda política. Voy a pasar rápido con esto, cuáles son los efectos después de tanto de la crisis social, ¿cierto? Con respecto a los mercados financieros, el mercado de Forex, ¿cierto? En el mercado de divisa, tuvimos un alza del tipo de cambio posterior al estallido social. En ese momento el dólar traía del orden de los 700 pesos. En pocos días, aquí no sé si aquí está la gráfica, ¿cierto? Subimos desde 700 pesos hasta casi los 800 pesos en cosa de día. Sin embargo, con medidas políticas del Banco Central de liquidez, se logró esto morigerar hasta 7.50, y lo que vimos después fueron los efectos de pandemia y la posterior calma que hemos tenido durante el último tiempo. La reacción que tuvo el mercado de IPSA que tenemos abajo también fue en un principio a la baja, ¿cierto? Tuvimos la mayor baja, obviamente, después del anuncio de la pandemia en marzo del 2020, y ha ido recuperando con algunos serruchos hasta el momento actual. La tasa overnight del Banco Central de Chile, que en una primera instancia estaba baja, en el 2% nominal. En el año 2019 se mantuvo, el Banco Central no hizo en este caso movimiento en su tasa de política monetaria producto del estallido, pero sí, a contar de la pandemia, ha mantenido la tasa de política monetaria en mínimo absoluto, y durante un periodo relativamente largo la ha mantenido en 0,50%. Esto es tasa overnight, digamos, de un día para otro. Pero los rendimientos que hemos tenido, sí, y esto es interesante, de los rendimientos de deuda en pesos chilenos desde desde mediados de marzo, mediados de febrero de este año, ya están experimentando un crecimiento al alza. Pueden tener varias lecturas de esto, digamos. Una de las lecturas es que con los retiros de AFP, la capacidad de ahorro, la capacidad de inversión que tienen agentes institucionales chilenos sobre la deuda chilena ha caído, y esto ha repercutido en precios negativos de los rendimientos de deuda, por tanto yields más alta.
o eventualmente también mayores expectativas de inflación en el mediano plazo, no desencajadas del todo, pero sí mayores. Y lo tercero es que se espera que la política monetaria del Banco Central empiece a apretar o empiece a subirla más rápido de lo que el mercado había anticipado, digamos. Y eso a la luz de las mejores cifras de recuperación que ha tenido Chile durante el último tiempo. Ayer nosotros tuvimos la cifra de crecimiento de lo que se denomina el IMASEC, que es el crecimiento mes a mes de la economía, no mes a mes, sino que anualizado, del orden de un 18%. Obviamente las cifras de comparación con respecto al año pasado son bien paupérrimas. Esto estamos hablando del IMASEC de mayo, porque estamos en la mitad de la pandemia. Pero aún así, si la economía chilena no creciese nada de aquí a fin de año, ya estaríamos garantizando un crecimiento para este año del 7,5%, que si eso lo comparamos con la caída que tuvimos el año 2020, producto de la pandemia, del 5,8%, ya estaríamos recuperando el nivel de actividad que teníamos antes de la pandemia, lo que claramente es meritorio. Sigue siendo una preocupación la tasa de desocupación en Chile. Si bien es cierto, aquí hubo importantes ayudas sociales, no solamente por parte del fisco, sino que también retiros de AFP, que tenemos un capítulo especial para esto, pero sí ha sido, sí sigue siendo una preocupación de cómo esto va a evolucionar una vez que ya estemos en una situación de más normalidad sanitaria. De los planes de ayudas sociales, aquí como hacía mención de Daniel, ¿cierto? Hay ayudas importantes y que Chile ha liderado en la región, las ayudas sociales del gobierno y transferencias del gobierno para con las ayudas más necesitadas, y no solamente para la población más pobre. Aquí hubo y hay bonos que están llegando al 70% de la población y del orden de 300, por los próximos 3 meses, de $320 por familia, digamos. ¿Ah? Y eventualmente también esto también se suma a otro tipo de ayuda, o sea, han sido ayudas del 15% del PIB, que si la sumamos a los retiros por parte de la AFP, han permitido de que, si bien es cierto, ha habido una caída, obviamente, en el nivel de vida producto de la pandemia, esto no ha tenido consecuencias tan espantosas como sí podría haber tenido en otras circunstancias. Como hacíamos mención acá, en Chile, de los más o menos 200.000 millones de dólares que la AFP manejan con activos bajo administración, ha habido 3 retiros de estos fondos previsionales para poder solventar los gastos. El primero en junio del 2020, del orden de 20.000 millones de dólares. El segundo en diciembre del 2020, con 17.000 millones de dólares. Y el tercero, que fue en abril de este año, que lleva 12.000 millones de dólares. Claramente ha ido en decrecimiento por varias razones, y la principal es que hubo mucha gente que en el primer retiro estaba en una situación mucho más compleja de la pandemia y hubo mayor incentivo a retirar estos ahorros previsionales. Y en segundo lugar, porque en la medida que se van retirando, hay gente que se va quedando sin ahorro. Chile tenía 11 millones de cotizantes activos en los fondos de pensiones, y hoy día se calcula el orden de 5 millones de esos 11 millones originales que quedaron con sus cuentas, perdón, en cero o muy cercanas a cero. Por lo tanto, si bien es cierto, los AUM, y aquí, bueno, se ven algunas caídas producto tanto de la valorización de los activos como de los retiros, se sigue manteniendo el orden de los 200.000 millones de dólares, pero hoy día con 6 millones de dólares de cotizantes, 6 millones de personas, perdón, como cotizantes activos. Aquí tenemos los movimientos de los distintos agentes, los principales agentes que tenemos en Chile en el mercado institucional, ¿cierto? AFP, y esto aquí coincide en los 3 mercados, tanto en el mercado de derivados como en el mercado de spots, de divisa, han tenido muchísimo dinamismo desde el año 2000, desde el estallido social hasta ahora. Coincidentemente en los meses en los cuales también se han dado los retiros, pero estamos hablando de cifras de flujos mensuales, que son las cifras del Banco Central, ¿cierto? Del orden de 25.000 millones de dólares de flujo mensual. Misma cosa con el mercado spot y de derivados. Los fondos mutuos, que son los fondos administrados de Chile, de las carteras comunes que se administran en Chile, ¿cierto? También han tenido un alza, y las compañías de seguro también se han mostrado más
más activas en el mercado durante el último tiempo. Esto implica, o la lectura que uno puede tener es que las coberturas que se han hecho de tipo de cambio o las inversiones que se han hecho se han ido masificando desde el estallido social y potenciados por la pandemia. Una de las cosas muy, muy relevantes acá es que Chile, dado los ahorros que tenía y la capacidad de deuda que tenía, sumado a los retiros que se hicieron por parte de los fondos de pensiones, desde el 2019 a la fecha, se han liquidado 56.000 millones de dólares para poder solventar estos gastos. 56.000 millones que son completamente extraordinarios, no están dentro del flujo esperado que uno pudiera pensar en el mercado de divisas. Si es que esto uno le suma el precio del cobre o los términos de intercambio que hoy día Chile tiene, probablemente nos debiéramos haber visto enfrentados a un tipo de cambio mucho más apreciado del orden de 575 o 500 pesos. Sin embargo, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente firme sobre los 700 pesos. Esto y la explicación de esto es bien clara. Mucha gente que, y eso uno lo nota y lo siente no tanto en inversionistas institucionales, o sí en inversionistas institucionales, pero sí en personas naturales que han comenzado a ahorrar en dólares. O sea, hay una percepción en la gente común y corriente que siempre ha ahorrado o que en los últimos 30 años sus valores lo han tenido en Chile, en pesos, o en unidad de fomento, o el equivalente al UR colombiano, están mirando o están diversificando sus portafolios a moneda dólar, que es algo que nosotros no veíamos, por lo menos a mí no me había tocado ver en toda mi historia profesional. Sí lo había visto obviamente en tiempos anteriores, con mis padres, con mis abuelos, pero se está volviendo a mirar afuera como un medio para resguardar el valor de las inversiones, que es algo que los family offices siempre han hecho, pero las personas naturales o las personas quizás más comunes y corrientes no lo estaban haciendo. Y eso es lo que ha mantenido, en opinión nuestra, el tipo de cambio depreciado pese a todas las ventas que hemos tenido por parte del gobierno de inversionistas institucionales y también con los términos de intercambio. Aquí habrá lo que hacía mención Daniel, ¿cierto? Que Chile contaba, afortunadamente, con buffers de ahorros que nos permitieron, en cierta manera, solventar todo este problema económico derivado de la crisis, de la crisis social, pero también de la pandemia. Sin embargo, esa es la parte llena del vaso. La parte más vacía es que este Fondo de Estabilización Económica y Social, que no son las reservas, sino que son los ahorros que tenía el gobierno producto de los buenos años, y que esto nació durante el gobierno de Ricardo Lagos, juntó o alcanzó a juntar durante todo este tiempo 21.000 millones de dólares. Estas son cifras de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos chilena, casi 22.000 millones de dólares de aporte. Se han retirado casi 20.000. Estas son las cifras a abril de este año. Estamos hoy día con un valor de mercado o al cierre de abril de casi 7.000 millones de dólares. Esto, si nosotros las cifras de julio, dado las ventas que ha hecho el fisco en el mercado cambiario, nos hace pensar de que esto se va a aproximar a cero. O sea, de todos los ahorros que teníamos en Chile, lamentablemente los tuvimos que gastar en esta contingencia. Ahora uno se pone a pensar, bueno, los fondos de estabilización económica son para usarlos en momentos difíciles, y qué duda cabe que este es un momento difícil. Pero este buffer de liquidez, o este buffer que nosotros como país teníamos, ya no lo podemos mirar a futuro. Por lo tanto, cualquier requerimiento adicional que Chile tenga, y que duda cabe que la Constitución se va a mover a mayores gastos fiscales, va a tener que ser financiado de otras maneras, digamos, que son un poco más dolorosas. La primera es con reformas tributarias, y la segunda con mayor emisión de deuda, digamos. Entonces ahí también un poco hago el clic de que, si bien es cierto, hoy día estamos a 3 notches de grado de inversión, si esto no se maneja bien, probablemente nos vemos enfrentados a una situación no muy distinta a la que está teniendo Colombia o la que tuvo Brasil hace un tiempo atrás. Aquí es para ver la importancia que tuvo los retiros de AFP para financiar los gastos de la familia o el consumo durante el último tiempo. Esta es una cifra que tiene el Banco Central en su informe de política monetaria, y podemos ver que los retiros de la AFP han contribuido importantemente a solventar, junto con las transferencias, pero principalmente por el lado de los fondos de pensiones, de poder hacer o poder, en cierta manera, capear el temporal durante este tiempo.
Esperemos que ahora, ya con un proceso de vacunación más avanzado y con la economía más normalizada durante el segundo semestre, esto ya tienda a decaer, pero el Banco Central tiene una preocupación importante en esto, que buena parte de los retiros no se gastó en un 100%, sino que está hoy día en cuentas de ahorro. Por lo tanto, si es que se materializase en gasto parte de esos retiros, la presión inflacionaria podría ser quizá preocupante en los próximos trimestres. Una cosa que sí hemos visto, y que este es un indicativo bien importante de lo que hacíamos mención antes, es que los activos que están invirtiendo los fondos mutuos fuera de Chile se movían hasta antes del estallido social de los 6.000 millones de dólares. Hoy día, dada la circunstancia que hemos visto un aumento de riesgo, esto se ha diversificado por razones obvias. Están llegando a la orden de los 10.000 millones de dólares, y esto es un correlato de lo que sí mencioné hace un rato, de que la gente, las personas naturales, los agentes económicos no necesariamente más sofisticados, están mirando otros activos en los cuales invertir, y la diversificación natural es no hacerlo obviamente en el país, sino que hacerlo afuera. ¿Qué esperar? Cierro. De las pocas certezas que tenemos adelante es que el sistema previsional en Chile va a cambiar. De las pocas certezas que tenemos, que las cosas no van a quedar iguales. Hoy día el sistema de pensiones chileno tiene un pilar contributivo de ahorro, que es el sistema de fondos de pensiones. Un pilar voluntario, que son ahorros que uno hace libres de impuestos para poder complementar su pensión en el futuro. Y un pilar solidario, que va con impuestos generales para complementar las pensiones más bajas. Hoy día lo que está en discusión es cómo está el primero y cómo reforzar el segundo. Y obviamente hoy día pensar en un sistema de distribución es bastante más alocado de lo que hubiera sido si es que esta discusión lo hubiéramos tenido en 1980. Desconozco cómo será en Colombia, pero en Chile los grupos etarios han tendido, arriba tenemos, la distribución de población de Chile en el año 1980, cuando se hizo la primera reforma, se hizo la reforma de las pensiones. Y si en ese momento se hubiera seguido con un sistema de reparto, a lo mejor hubiera tenido algún grado de viabilidad. Sin embargo, si miramos la pirámide de abajo, vemos que la población chilena se ha envejecido, y por lo tanto pensar en un sistema de reparto se hace bastante más difícil. Chile hoy día tiene una tasa de natalidad o una tasa de fecundidad del orden de 1,9 hijos por mujer. Por lo tanto, eso está bajo la tasa de reemplazo natural de la población. O sea, si no se hace nada, la población chilena podría llegar a decrecer en un plazo de 20 o 30 años. Por lo tanto, pensar en sistemas de reparto, hay que echar una segunda mirada, y que a la luz de este tipo de gráficos la cosa no da. Y lo que está en discusión son sistemas por una parte, sistemas de capitalización pleno, digamos, a mantenerlo como hasta ahora, pero las propuestas que hemos escuchado hasta ahora, con distintos eufemismos, digamos, confiscación, expropiación, nacionalización, chilenización, devolución a sus dueños, etcétera, apuntan justamente a un sistema de reparto en el cual los aportes de lo que están ahora, que son del orden de los 200.000 millones de dólares, ayuden a financiar solidariamente el resto de las pensiones. Sin embargo, poco acento se ha puesto en que buena parte de los ahorros también, o de las pensiones bajas, se deben a lagunas previsionales, a gente que no ha cotizado completamente, y también a gente que son monotributistas, o que no son empleados formales, y que no se les ha obligado tampoco a ahorrar. Por lo tanto, hoy día, si nosotros miramos quiénes son quienes hoy día tienen bajos saldos, no son solamente gente que haya retirado, sino que gente que nunca ha impuesto un peso en los fondos previsionales, y que en un movimiento de riesgo moral obviamente también exige su pensión, no obstante no haber contribuido al sistema nunca. ¿Qué esperar en el futuro y qué cosas hay que mirar en la nueva Constitución? En primer lugar, una relativización de la propiedad y sus múltiples implicancias. Una de las grandes virtudes que tiene la Constitución del 80 es que se garantiza la propiedad privada y el rol subsidiario del Estado en las actividades económicas. O sea, todo lo que el privado puede hacer bien, el Estado no va a entrar en la medida de que no sea para corregir errores que los mercados tienen. Segundo lugar, una autonomía del Banco Central. Esto es fundamental, y ha sido fundamental en el desarrollo chileno de los últimos 30 años, y parece haber algún cierto grado de acuerdo en que esta autonomía hay que mantener. Sin embargo, como el diablo está en los detalles, como dice el dicho, hoy día el Banco Central tiene una meta, por ley orgánica constitucional, de velar por la inflación, por la estabilidad de los precios y por el equilibrio de las cuentas nacionales.
Si es que aquí empezamos al Banco Central a hacer un árbol de Navidad, digamos, de adornarlo con otras cosas como crecimiento económico, como otro tipo de cosas que escapen a estas dos atribuciones, probablemente nos enfrentemos a un problema quizá en el largo plazo como monetización del déficit y ese tipo de cosas. Pero eso es algo que está en desarrollo y que se va a discutir en la próxima convención. En tercer lugar, la separación de poderes. ¿Qué es lo que salga de esta constitución? Va a ser también muy dependiente de cómo va a ser el resultado de la elección de final de año. A final de año tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias, y si eventualmente el resultado de esas elecciones no son favorables a la mayoría de izquierda, probablemente a lo mejor ahí podemos tener algún tipo de diferencias o cambios de opinión. O sea, este va a ser un programa o algo que tenemos que mirar con mucha atención durante, no de aquí a las elecciones, sino que de aquí a un año. Porque eventualmente, y aquí haciendo ciencia ficción, la Convención Constitucional, si es que se llegan los acuerdos, podría nombrar al siguiente gobierno como un gobierno en funciones que va a entregar a un siguiente gobierno con características distintas que emanen de la nueva Constitución. Y vital, quórums y definiciones de mayoría en el sistema electoral. Hoy día en Chile, a raíz de la Constitución del 80, quien salga elegido tiene que ser con mayoría absoluta en un balotaje, si es que la primera vuelta presidencial no tiene mayoría absoluta. Si este tipo de cosas se revisan y la Constitución podría eventualmente llegar a tener ese riesgo, nos podemos encontrar con que efectivamente en el futuro gobiernos que no tengan mayoría puedan hacerse de ella. Por lo tanto, son de todas las cosas, en la Constitución se van a constituir, se van a hablar muchas cosas, pero nosotros identificamos estos 4 puntos como los que nosotros como gestores de portafolio o como gente que participa en el mercado financiero tenemos que tener especial atención. Eso es, me extendí quizá un poco más y les pido las disculpas, pero creo que la contextualización era necesaria. Así que díganme ustedes cómo Perfecto, seguir. Luis. Si algo me faltó Dale. y fui muy latero, disculpen. No, perfecto, Luis. Muy, muy buena presentación. La verdad que se da un contexto importante porque pues realmente esto viene muy, muy atrás, muchas cosas, ¿no?, que se van acumulando con el tiempo, y creo que ha sido muy, muy interesante. Inclusive a modo de anécdota, tú mencionabas que Chile era un país como aburrido, y yo decía eso hasta hace 3 años. Yo decía, cubrir Chile no pasa nada. O sea, uno podía dedicar el 90% de su tiempo a mirar Perú, Colombia, Brasil. Chile Así era es. como salía el dato y todo en línea, todo en línea, todo en línea. Ahora, pucha, nos ha tocado trabajar duro a todos con el tema chileno. Bueno, oye, yo quiero arrancar con una pregunta muy, muy, digamos, general, pues de coyuntura además, ¿no? Porque pues la pandemia va a seguir siendo tal vez el factor clave para las expectativas económicas en el corto plazo, pues en los próximos trimestres o meses al menos. Chile es el país más avanzado en vacunación. Yo te quería preguntar, en general, ¿cómo ha sido el proceso de reapertura económica de Chile? ¿Cómo ha sido las reacciones de la población al proceso, digámoslo, de la vacunación? ¿La gente está dispuesta a vacunarse, no está dispuesta a vacunarse? ¿Cuál es el sentimiento en Chile? Y te pregunto esto porque, pues, afortunadamente Colombia hoy es el segundo país que va más rápido en vacunación diaria por cada 100 habitantes después de Chile. Entonces estamos acercándonos afortunadamente de manera más rápida como a los objetivos que tiene el gobierno. Pero por otro lado también hay una pregunta que surge mucho con Chile, y es que a pesar de ir tan avanzados, ha sido una economía que han tenido que cerrar e imponer cuarentenas de manera importante en los últimos meses, ¿no? A pesar de tener una buena proporción de la población vacunada, han tomado restricciones muy, muy fuertes. Y por otro lado, han tenido que seguir ayudando fiscalmente de manera increíble, ¿no? Más allá de lo que hemos mencionado de 15% del PIB de ayudas, hace tan solo un mes anunciaron 4 puntos más del PIB de ayudas, Así es. aún con ese tema en vacunación. Entonces, ¿cuál es como ese contexto? ¿Cómo es el sentimiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todavía están tan cerrados? ¿Qué esperarías hacia futuro como precedente para Colombia? A ver, déjame ver por qué lado partir. En primer lugar,
efectivamente, hoy día el proceso de vacunación está muy avanzado. Se calcula que de la población objetivo chilena, que son de 15 millones de personas, hoy día 10 millones de personas están completamente vacunadas. 2 millones de personas están con su primera dosis y hoy día en el pipeline de vacunación están vacunando a niños de 17 hasta los 12 años con vacuna Pfizer. Esta semana arrancó la vacunación a los niños de 17 años. ¿Por qué Chile ha tenido lockdown? Uno en el papel hubiera podido pensar de que ya empezando a vacunar la población, esta cuestión se acababa. No soy epidemiólogo, pero sí cosas que me ha tocado ver, incluso en análisis económicos o en noticias, es que, en primer lugar, quienes terminaron enfermos o en unidades de cuidados intensivos eran gente no vacunada en su gran mayoría. ¿Ah? Vimos entrar en unidades de cuidados intensivos gente de algunos sanos, pero muchos con comorbilidades, y esto, ojo, que es muy importante en Latinoamérica. Latinoamérica tiene una prevalencia importante en obesidad. Y mucha gente que entraba a las unidades de cuidados intensivos o que se contagiaba de manera más o menos violenta era gente de menos de 40 o de 50 o 60 años, que es lo que tuvimos hace un tiempo atrás, y que terminaban al final del día contagiados. Segundo lugar, si nos comparamos con Israel o si nos comparamos con Inglaterra o nos comparamos con Estados Unidos, ellos están en el hemisferio norte y este virus ha mostrado algún grado de estacionalidad. Acá estamos partiendo en invierno. Por lo tanto, todos los virus respiratorios, antes era el virus sincicial o el virus de la influenza, este año ha sido el coronavirus, siempre parten en los meses en que comienzan los fríos más intensos acá en Chile. Y lamentablemente nos tocó un timing, si bien es cierto, la vacunación la partimos en febrero y el grueso de la vacunación o el grueso de la población recién estaba vacunado ya a mediados de mayo. O sea, la capacidad de circulación que tuvo el virus durante ese tiempo fue que hizo que los contagios alcanzaran pics importantes. Ahora, una cosa que a lo mejor no se ha dicho mucho, que la mortalidad que ha tenido, si uno compara las curvas de mortalidad de Chile con, por ejemplo, con Argentina o con otros países de Latinoamérica, se ha mantenido relativamente baja. O sea, acá hemos tenido contagios del orden de proporciones, digamos, de 14.000 o 15.000, no miento, de 8.000 o 9.000 contagios diarios. Ese fue el pico que se alcanzó, pero las muertes en promedio nunca excedieron los 100 o 150 muertos diarios, digamos, en comparación con la primera hora, que eso fue bastante grande. Ahora, ¿por qué no se ha abierto la cosa? Ya estamos en proceso de apertura. O sea, hoy día Santiago ya está con algún tipo de restricciones bastante menores, ya no estamos con cuarentena en ninguna comuna de Santiago. Los casos ahora han disminuido a un cuarto de lo que estaba antes, se están liberando camas y lo más importante, cosas que en algún momento circula y que probablemente en Colombia también pase, había mucha aprehensión por parte de la gente, por ejemplo, con la vacuna de Sinovac. Sin embargo, todos los estudios de campo que se han hecho en Chile, que se han hecho en Uruguay y que también se han hecho en la ciudad de Serrana, en Brasil, con la vacuna CoronaVac o la vacuna Sinovac, que uno como que la mira un poco como vacuna quizá de second tier, pero tiene una efectividad del orden de 65% en la transmisión. Por lo tanto, quizá a lo mejor con el 50% de la población vacunada va a ser difícil contenerlo, pero ya si está llegando a cifras de 60 o 70 u 80% del total de la población vacunada, esto debería tender a bajar. Hoy día, si tú miras los gráficos de Chile, la caída que tenés en los contagios y la caída que tienen los ingresos a UCI es importantísima. Por lo tanto, nosotros esperamos que la apertura ya más plena sea para septiembre y complementar adicionalmente que ya vienen dosis de refuerzo y ya están comprometidas dosis de refuerzo en caso que sea necesario. Se siguen tomando ayuda de la familia y de hecho hay una ayuda adicional que hacías mención tú del orden de 6.000 millones de dólares adicionales para la familia. Algo de esto hay un acuerdo político, si bien es cierto, es necesario. Hay algún acuerdo político entre el Senado, Yasna Proboste y el gobierno, de tal manera de mantener el clima político relativamente tranquilo de aquí a los próximos meses hasta las elecciones. Tiene también un componente social, pero también tiene un componente político. Y un componente político, fíjate, interesante, y se dice, y me ha tocado también constatarlo con otra gente, que incluso ha subido el precio de la mano de obra. Porque dado que los incentivos o las ayudas son tan importantes, no hay interés incluso en varios grupos de mostrar un trabajo formal.
Hoy día, por ejemplo, está siendo muy difícil el poder encontrar albañiles o poder encontrar gente que trabaje, digamos, de manera formal en ciertos trabajos, en la construcción o en otro tipo de áreas, porque perderían las ayudas sociales. Ahora esto dura un tiempo nada más, ¿te fijas? Pero no deja de ser interesante que eso me ha tocado escucharlo en varios foros. Mil gracias, Luis. Y bueno, le recuerdo a los asistentes que a través del chat, a través de la cajita de preguntas, vamos a estar pendientes de las que puedan surgir. Bueno, Luis, es inevitable. Yo digo que uno es economista, analista financiero, ¿no? Están mercados, pero en los últimos 10 años nos hemos tenido que volver analistas políticos y hasta médicos, ¿no? Hemos tenido que entrar a pronosticar una cantidad de cosas y tratar de volvernos expertos en temas que usualmente no manejamos. Pero bueno, inevitablemente te tengo que hablar de política y quiero en la experiencia chilena que nos trates de guiar con algo. Nosotros también entramos en una crisis social hace poco, ya se venía gestando desde el 2019 también, de hecho un mes después de la de Chile, noviembre del 2019. Tenemos elecciones presidenciales en un año, entonces claro, con el tema social empieza a haber inquietudes. Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda en la historia, entonces digamos que eso, pues por muchas razones sociales, políticas, la existencia de la guerrilla siendo algo importante para eso en las últimas décadas, etcétera. Eso igual genera tensiones ante la posibilidad de que todo lo que está pasando pueda llevar a un populismo extremo, a una izquierda en el poder, ¿no? Pero todavía queda un año, entonces yo te haría una pregunta, yo sé que es difícil, pero te haría una pregunta y es, hombre, Piñera tuvo casi año y medio, ¿no? Desde el estallido de la crisis social para hacer algo y convencer a la gente de que el modelo que tú nos planteaste y el crecimiento económico, etcétera, etcétera, había sido positivo, podía seguirlo siendo, pero algo falló porque en Chile ahora la elección de la Convención Constitucional fue una tragedia para la derecha. O sea, lo mencionaste por los lados, pero en realidad es que, o sea, fue muy por debajo de las expectativas lo que logró la derecha. ¿Qué crees que debe hacer un gobierno como el colombiano? O no solo el colombiano, pero en general. En un año, ¿qué crees que se debía hacer? ¿Qué crees que van a ser los factores importantes para un elector el próximo año? ¿Qué va a mirar el elector o qué está mirando hoy y según la experiencia chilena, en qué se está enfocando todo el mundo en este momento? Oye, mira, qué buena pregunta, porque en realidad, si bien es cierto, nosotros como latinoamericanos siempre compartimos, creo que a ti te hacía mención que cambiarse, y que es lo que se dijo mucho acá, que cambiarse de país en Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic, digamos, o sea, que compartimos una historia bastante común. Pero si pudiera hacer algún tipo de diferenciación en Chile versus a lo mejor el tema político en Colombia, es que después del estallido social, la coalición chilena, la coalición de gobierno chilena quedó brutalmente fragmentada y en el cual hoy día Piñera no es el jefe de la coalición. Piñera hoy día es un presidente en funciones. Piñera quedó muy disminuido de poder políticamente después del estallido social, digamos. Es solamente hoy día un gobierno que administra el Estado, más que un poder político importante o una coalición política importante. Hoy día Piñera no es el jefe de la coalición política. Probablemente Iván Duque tiene hoy día en la coalición un rol bastante más preponderante. Hoy día Piñera, para muchos efectos políticos, es un fantasma, es un gestor, es un administrador del Estado. Una cosa importante que pasó en Chile y que era un riesgo, no algo esperable, pero sí un riesgo. Acuérdate que para el plebiscito de aprobar la Constitución, de aprobar una nueva Constitución, la derecha también fue dividida, y en el cual el gobierno tampoco tomó participación. Una parte de la derecha, entre los cuales están los 4 candidatos presidenciales de la derecha, iban por un apruebo de la Constitución, y sectores más conservadores, quizás ligados a la derecha más dura, y quizás no tanto a la derecha más dura, a lo mejor una un poco más blanda, pero que menos habladora, iba por rechazar una nueva constitución. Por lo tanto, había ahí una especie de quiebre entre la misma coalición gobernante, que hizo que no llegaran de buena manera o llegaran de una manera ambigua a las elecciones de convencionales. Ahora, sí, destacar que
hubo una votación interesante o importante con las listas de independientes. ¿Ah? Las listas de independientes tuvieron una votación bastante más grande de lo que se hubiera hecho, y en ese sentido es mérito de la izquierda el poder haber disfrazado de independientes a activistas que eran, si es cierto, no eran políticos, su posición política es absolutamente clara. Ahora, creo que Colombia todavía está... a ver, ¿cómo plantearlo de una manera política que no sea, que no que no me comprometa? Yo creo que Colombia, o buena parte de los colombianos, todavía está con algún trauma importante por el riesgo de la guerrilla. Por lo tanto, todavía tenés anticuerpos en la vacuna, por llamarlo de alguna manera. ¿Ah? De la vacuna. Acá en Chile nosotros tuvimos un presidente de izquierda y tuvimos una dictadura militar que nos marcó. Yo tengo 47, 48 años, estoy en cierta manera marcada, quizás menos marcado de lo que estuvieron mis padres, pero sí viví esa experiencia, pero generaciones más nuevas no. Por lo tanto, en la medida que vayan pasando los años, los riesgos siempre existen a que se vuelva a meter la pata, digamos. ¿Ah? Hasta ahora Chile también se ha salvado hacía mención, se ha salvado por el tema de la elección. Desconozco cómo es en Colombia el sistema de elección presidencial, si es que es con mayoría absoluta o es con... Pero acá en Chile tiene que ser con el 50% de los votos. Eso sigue siendo igual ¿cómo se llama? Un stop para... para la eventual, aquí en Chile, elección de un gobierno de ultraizquierda. De hecho, el mercado no está apreciando hoy día de que, o no se anticipa de que el próximo presidente podría no ser Daniel Jadwe, digamos, o Gabriel Boric, que son los que están en la parte más izquierda, sino que va a estar una cosa un poco más de centro, justamente por este 50%. No sé si respondí lo que se me quedó algo. Sí. No, nos das un contexto muy bueno. Yo me atrevería simplemente a complementar, no me voy a tomar la palabra y no quiero hablar de política porque es mejor no. Es imposible no hacerlo. ¿Eh? No, pero digamos que, en términos locales es cierto que uno con una alta polarización, yo digo que el país, Colombia y Perú, por ejemplo, se volvieron el país del 50-50, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uno diga lo puede comprometer mucho, pero digamos que más queda a lo que mencionas, queda sobre la mesa, digamos, la pregunta abierta, evidentemente, de lo que mencionas del liderazgo del presidente Duque, del liderazgo del mismo Centro Democrático, que es el partido de gobierno, ¿no? ¿Qué pueden hacer hacia adelante? ¿Qué tanto han perdido y qué tanto pueden ganar? La verdad es que hoy la popularidad de Duque es una de las más bajas que ha habido en la historia del país, pero bueno, se mezclan una cantidad de cosas, ¿no? Y hay que ver si es temporal, no es temporal, etcétera. Y simplemente me voy a atrever a decir, como comentario muy personal, no represento a Credit Corp, y hablando pues con analistas políticos y demás, hay algo que tú dices que es verdad y es el tema de la guerrilla. La guerrilla nunca había entrado a las ciudades como parece que lo está haciendo recientemente, por lo menos como a generar vandalismo, miedo, terror en las ciudades principales. Eso es nuevo de alguna manera en el conflicto. Eh, y estamos viviendo una época, digamos, un poco diferente, en mi opinión, de lo que fue el 2018, cuando había grandes esperanzas de un proceso de paz que definitivamente acabara con la guerrilla. Lo que está pasando recientemente demuestra que no es así, ¿no? Entonces, en fin, son muchas cosas, pero un año es demasiado, así que creo que el contexto que nos das es importante porque muestra las diferencias que hay con Chile, que hay con Colombia. Y bueno, también la importancia, que para allá iba mi pregunta, la importancia de que la derecha se una, ¿no? Es que es del punto. Y bueno, también es un gran signo de interrogación hacia adelante cómo nos podemos unir o cómo se puede unir cierto espectro político para evitar que la izquierda extrema o el populismo tenga asidero, ¿no? En fin, es interesante, pero son obviamente más incertidumbres que certezas lo que uno tiene en este momento. Oye, siguiendo con este tema, más o menos, pero ya lo voy a tratarlo como enfocar hacia la actitud de los inversionistas, ¿no? Hay una realidad, ahorita estamos hablando de Chile y un poquito de Colombia, pero estoy aquí mirando y, bueno, en Perú gana la izquierda extrema en las elecciones presidenciales. Chile, bueno, tiene este sesgo hacia la izquierda en la Convención Constitucional, a la espera de lo que pasa en elecciones presidenciales. Hace un par de años Argentina volvió, como yo digo volvió a ser Argentina, ¿sí? Y otra vez allá en la izquierda populista. En Brasil, Lula da Silva
lidera nuevamente la intención de voto para elecciones 2022. En fin, ¿no? Como que el péndulo, ese péndulo eterno que se mueve en Latinoamérica, otra vez parece estar convergiendo hacia la izquierda. Y bueno, en Colombia hay una realidad, de nuevo, muy lejos para sacar conclusiones, pero hoy por hoy lidera las encuestas Gustavo Petro, izquierda extrema. Entonces, yo te plantearía la pregunta para el caso chileno, que de alguna manera nos puede servir a nosotros también como precedente. Si llegara, digamos, a la Convención Constitucional a mantener como esa, o no mantener, sino llegar a materializarse esa posibilidad de que sean unas posiciones muy de izquierda, más gasto social, más populismo, que eventualmente incluso llegara a ganar un presidente de izquierda en noviembre. eh, ¿Tú qué crees que podría pasar con los mercados? Porque tú nos mostrabas los mercados y efectivamente ha habido un impacto, sobre todo en el mercado de renta fija, pero pues no es nada extraordinario. La bolsa ha caído, pero no es nada extraordinario. El dólar, en fin, más o menos se ha sostenido y demás. ¿Qué podrías, digamos, pensar de un escenario un poco menos optimista, digámoslo, hacia adelante en Chile? ¿Qué crees que harían las personas naturales con su dinero? ¿Qué crees que haría el sector corporativo? ¿Cómo lo estás viendo hoy en general? Y en general, ¿de verdad crees que en Chile el escenario puede ser muy, muy negativo? ¿O crees que hay como candados y contrapesos que pueden evitar como algo realmente que pueda llegar a ser complejo para el país a futuro? Mira, efectivamente, los mercados, como haces mención tú, no están hoy día apreciando un escenario catastrófico. ¿Ah? Están incluso las mismas expectativas económicas que recoge el Banco Central, o cuando tú tienes reuniones con inversionistas o con gente de negocio o con gestores de proyectos, no están viendo que la cosa sea un descalabro. De hecho, por ejemplo, bueno, tengo amigos, también tengo gente que está, clientes también que tienen otros negocios que son negocios inmobiliarios, que por definición es un negocio o una inversión de largo plazo, están hoy día vendiendo departamentos o casas al ritmo que no veían hace 10 años. Entonces, efectivamente, hay señales contrapuestas. Yo no estoy viendo, o el mercado no está viendo que hoy día la posibilidad de eso de. Ahora, siempre nos llevamos sorpresa. ¿Ya? Siempre nos llevamos sorpresa y los mercados a veces, si bien es cierto, anticipan, también se llevan sorpresa y que terminan al final ajustando de la peor manera. Efectivamente, el péndulo que nosotros pensábamos con la elección en su momento de Macri en Argentina, de Piñera, en Chile en su momento de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú, o sea, se estaba, para qué hablar de Iván Duque en Colombia, el péndulo pensábamos que se iba a quedar en el lado de la derecha durante un rato largo. Sin embargo, y esto es algo que yo creo que es muy particular, o quizás no muy particular de Chile, la izquierda no se ha sentido cómoda haciendo oposición. Sienten muchos, a pesar de la elección que hubo de Piñera el año 2017 y que ganó con una cantidad importante, sienten que no tenía legitimidad, que ellos eran los depositarios de la legitimidad del pueblo. Y buena parte del movimiento, o los más radicales en este movimiento, tienen aún ese pensamiento en mente. Me interesa sobre todo el caso peruano, porque el caso peruano, Castillo no tiene una mayoría en el Parlamento y necesariamente va a tener que morigerar algo. O sea, las señales que hizo de mantener o llamar a mantención al presidente del Banco Central, yo creo que es una morigeración de lo que está pasando. Quizá, y aquí mantengo la esperanza, de que similar a lo que en su momento tuvo Ollanta Humala, que los mercados igual se asustaron bastante con la llegada de Ollanta Humala. O sea, que Humala no es lo extremo que es Castillo. Pero dada la poca estabilidad que hay, o los 50 y 50 que hay en Perú, probablemente uno debiera tender a pensar de que el tipo no se va a ir a una extrema, a una extrema izquierda. Esperemos. El caso de Lula es bien particular y no puedo evitar pensar en Lula como lo pasó en Bachelet acá, con un periodo de tiempo distinto. El primer gobierno de Bachelet, el primer gobierno socialdemócrata de Bachelet fue muy bien recordado, digamos. ¿Ah? Mantuvo los equilibrios fiscales, tuvo ayudas de protección social, ella también es una persona muy carismática y eso fue en buena parte lo que gatilló la elección de Bachelet en el segundo gobierno, que fue un gobierno bastante para la historia, digamos. ¿Ah? El Lula, si nosotros nos acordamos, los que somos un poco más viejos, yo me acuerdo cuando Lula salió elegido la primera vez, los mercados brasileños se despedazaron.
Anticipando que el que era el director máximo del PT, digamos, el presidente del Partido de los Trabajadores, iba a implantar que poco menos que la dictadura del proletariado en Brasil. Sin embargo, fue un gobierno socialdemócrata que sacó a un montón de gente de la pobreza y que pudo mantener relativamente, con ayuda, digamos, de los factores externos, pero que pudo mantener a Brasil creciendo y no tuvo un mal desempeño en el tiempo que estuvo en el gobierno. Quizá a lo mejor la amenaza de un Lula 2.0 quizás se asemeje más un poco a un Bachelet 2.0, de que se arrepienten un poco de su pasado socialdemócrata y se radicalizan. Pero efectivamente, y respondiendo ya un poco más a tu pregunta, el mercado no está anticipando que hoy día en Chile vaya a ganar un gobierno de izquierda, con las características que se está diciendo, y si es que esto se diera, claramente sería una sorpresa, digamos. Sería una sorpresa y que los activos financieros debieran tener una caída importante. En Chile hemos visto, y hacía mención en la presentación, que se han incrementado los ahorros externos de las personas naturales, y eso debiera seguir haciéndose. El mercado inmobiliario, como te decía, ha estado en un boom, pero eso también debería tender a revertir en el caso de que salga un gobierno de izquierda. Pero todo esto es historia en desarrollo, porque no es solamente el gobierno que se elige ahora a fin de año, sino que también en cómo va a terminar la convención constituyente y qué tan dependiente va a ser del gobierno y del parlamento que salga elegido de aquí a fin de año. De hecho, llega una pregunta al respecto de más bien ligado a eso, y es, por la composición del cuerpo de constituyentes en Chile, ¿pesa más el temor de la discusión en esa asamblea, que esa discusión esté desequilibrada y se tomen medidas populistas en lugar de decisiones que realmente modernicen el contrato social? ¿Cómo van recogiendo esa expectativa de los mercados? Que yo creo que todavía eso no está en discusión. O sea, vamos a empezar a ver esa teleserie, la vamos a empezar a ver este fin de semana. Hasta ahora, los constituyentes de derecha, sabiendo que son minoría, no han respondido y han estado en ese sentido muy, no sé si atrincherados, pero han estado muy cautos de responder las declaraciones un poco irresponsables, digamos, que han tenido gente digamos, de otros grupos de izquierda. Y yo creo que la apuesta aquí es que en el mediano plazo se arme algún tipo de bloque de institucionalidad, más allá si tiene una inspiración social cristiana, socialdemócrata, más libertaria, etcétera, que pueda sacar adelante proyectos que sean, o una constitución que sea más, si quieres tú, minimalista o de mayores consensos. Pero de nuevo, toda esa historia en desarrollo, y hay que ver también cómo reacciona esta convención constituyente a movimientos sociales que la están infiltrando y que, te reitero, la vamos a empezar a ver a contar de este fin de semana. Los riesgos siempre existen, pero todavía no logramos tener una lectura completa de cómo eso se van a canalizar. De acuerdo. Oye, ya para ir cerrando, un par de preguntas más simplemente. Una tiene que ver precisamente, siguiendo con el tema del mercado, pues ya Chile acumula más de un año y medio de crisis social, y para mí llega a ser interesante saber cómo has visto el comportamiento de los inversionistas locales versus los extranjeros, porque nosotros siempre tenemos como la percepción, y yo la tengo, de que los locales siempre somos más pesimistas, medio trágicos, ¿no? Y el extranjero es como más tranquilo. Anécdota, nos baja la calificación soberana Standard & Poor's el 19 de mayo, salen volando del mercado los inversionistas locales, empujan la renta fija hacia arriba las tasas de interés, y los extranjeros mío, y se compraron más o menos el equivalente a cerca de 10 billones de pesos, es la cifra que por ahí está dando vueltas en los últimos 3 meses, o sea, ponle unos 2.000 y pico millones de dólares. ¿Cómo has visto eso en Chile? ¿Es cierto que somos más pesimistas, más como los latinos, con respecto a nuestros mismos países Mira, que los qué, extranjeros? qué buena pregunta, porque eso es algo, yo creo que a lo mejor que trasunta a todos los mercados, no solamente el mercado chileno, sino que también uno siempre tiende a ver que el pasto del vecino es más verde. Sin embargo, no nos olvidemos de que los inversionistas de afuera no solamente invierten en Chile o en Colombia, sino que son gestores de portafolio que tienen que diversificar riesgos.
¿Ah? Chile fue siempre o no siempre, pero durante los últimos 15 o 20 años tenía activos caros. Activos caros pagan poco los mercados de renta fija, son spread de deuda corporativa que es relativamente baja y efectivamente esto se ven muchas veces como oportunidades cuando se producen estos muchas veces overshooting por parte de los mercados locales y que son usados por los mercados de afuera. No nos olvidemos que igual estamos inundados en un mercado, en un mundo que está hoy día ávido de encontrar mejores rendimientos. O sea, eso no ha cambiado, la pandemia no lo ha cambiado. Hoy día con la gran cantidad de liquidez que está dando vuelta en el mundo, necesariamente tienen que buscarse alternativas de inversión distintas. No todo va a ir a parar a Treasuries o no todo va a ir a parar a Standard & Poor's, sino que también los inversionistas tienen que buscar necesariamente una diversificación de portafolio y buscar oportunidades muchas veces riesgosas, pero que equilibran el rendimiento del portafolio global. Mira, y aquí complementando un poco lo que dices, hace 2 días atrás hubo una licitación también de deuda chilena. Se licitaron como algo así como 2 billones de pesos chilenos, que es más o menos como el equivalente a 10 billones de pesos, 10 billones de pesos colombianos. Y tuvo una participación del 50% de inversionistas extranjeros. ¿Ah? Chile está bastante más atrasado que Colombia y nosotros siempre miramos a Colombia como un referente en el mercado de deuda. Aquí se complementa, nosotros tenemos más abierta la cuenta de capital dólar, pero el mercado de deuda colombiano tiene una liquidez que el mercado chileno no tiene y que nosotros aspiramos a tener y que el regulador también aspira a tener. ¿Ah? De los modelos que se miran es el colombiano para internacionalización de deuda. Siguiendo con lo anterior, antes de ayer se colocó deuda en la cual participó el 50% de agentes extranjeros y 50% de agentes locales. Eso hasta hace 3 años atrás era 100% en mercado local. ¿Ah? Y ahora que está más barato, efectivamente, saliendo los locales, entran también los inversionistas de afuera. Pero de nuevo, o sea, están mirando con tranquilidad, o inversionistas de afuera miran con tranquilidad el proceso y ven que pueden tener eventualmente algún tipo de alzas y de bajas, pero dentro de la tranquilidad. Y con esto, y me gustaría también complementar algo que escuché acá en Itaú, que me llamó mucho la atención. Cuando llegó nuestro controlador, decía, bueno, nosotros entramos a Chile porque nos gusta Chile, pero lo encontramos caro. Todos sabemos los spreads de deuda y la mayor capacidad que hay para hacer negocios en Brasil a un negocio bancario a un spread mucho mayor. Sin embargo, Chile tiene y tenía y sigue teniendo diferenciales de deuda o spreads bancarios no muy grandes tampoco. ¿Ah? Si ahora sea barata, antes me gustaba Chile, pero ahora me gusta más que está más barato. ¿Ah? Entonces, para que nos pongamos en sintonía de que no siempre lo que muchas veces son tragedias para uno son oportunidades para otros. No se ha acabado el mundo, pero quizás a lo mejor vamos a tener que vivir un poco más austeramente y más barato, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está viendo. Excelente, Luis, cerraría con un comentario precisamente, ya se nos acabó el tiempo y para respetar los tiempos, sería con un comentario al respecto. Estoy completamente de acuerdo. Yo siempre digo en mis presentaciones también que es que el inversionista, el tipo que está sentado en Estados Unidos o en Europa o en Japón, aparte que está inundado de liquidez y no hay mucho donde invertir en el mundo porque las tasas son muy bajas, aparte de eso, no tiene el Twitter ni el Instagram de una cantidad de Así medios es. de comunicación internos, ni de la crisis social y no está metido en el día a día. Uno localmente está con la cabeza llena de cosas, ¿no? Y todo le parece pesimista y todo le parece malo. En cambio, el tipo que está sentado en Nueva York tiene que ver Turquía, Sudáfrica, Rusia, Así es. Colombia, Chile. Entonces no se va a meter en los detalles, ¿no? De una cantidad de cosas y miran indicadores muy objetivos. Y si uno mira los indicadores objetivos de muchos países de la región como Chile, pues la verdad es que los indicadores siguen siendo espectaculares. Claro, hay una incertidumbre, hay una cantidad de cosas, pero los indicadores económicos siguen siendo de destacar, ¿no? Claro, uno está viendo pues salidas de flujos en algún momento y demás, pero pues todo es un proceso largo y los extranjeros tienden a dar el beneficio de la duda. Los Así locales es. creo que tendemos de una vez a irnos por el lado negativo inmediatamente, ¿no? Como tratar de pricear el peor de los escenarios. Entonces creo que bueno, es como un mensaje un poco de optimismo de que realmente seguimos viendo flujos entrando a Colombia, a Chile, en la región,
a pesar de Así es. tanta incertidumbre, la cosa sigue siendo relativamente favorable para nuestros mercados. Bueno, ahí cierro, ahí paro. Mil gracias, Luis. Me pareció espectacular tu presentación, el diálogo contigo. Un placer también y nuevamente agradecer mucho a su fiduciarias, a Germán, por la invitación a este evento. Mil gracias a los dos pues, por acompañarnos, por contarnos un poco cómo ha sido el proceso de Chile. Luis, fue muy, me atrevería a decir, muy educativa tu presentación, un poco para contextualizar las discusiones. Era el objetivo que teníamos, a Daniel por su moderación, a Camila por ayudarnos a coordinar esto. En un par de semanas, la próxima semana les enviaremos la invitación a nuestra nueva ronda en la que Daniel nos va a ayudar a hablar de Perú. Así que vamos a empatar un poco esta conversación porque el caso peruano, que además es parte, digamos, del peer group de Colombia en Latinoamérica, tiene elementos de lo de Chile, pero tiene sus idiosincrasias. El proceso político ha sido, diría yo, un poco más complejo en Perú. Perú tiene una historia política mucho más compleja que la de Chile. Entonces eso nos puede dar, digamos, otra perspectiva. Y de nuevo, el objetivo es, diría yo, educarnos, entender, tener un poco más de información e ir construyendo nuestra propia, digamos, posición y entendimiento de lo que está ocurriendo. A todo el equipo de Itaú, a Daniel por acompañarnos y por seguirnos acompañando en nuestra siguiente ronda, y a todos los que se conectaron, que pacientemente estuvieron. Nos extendimos un poquito, pero creo que valía la pena y bueno, nos podemos quedar toda la mañana aquí hablando de lo que ha pasado y de lo que podría pasar, pero nos toca volver. Hoy es primer día después de pérdida de grado de inversión. Sé que la mitad están con un ojo aquí y el otro allá, o sea que paramos aquí. De nuevo, mil gracias, un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Mil gracias, cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias por la Muchas atención. gracias. Un abrazo. Gracias, Luis. Gracias, Daniel. Gracias. Chao. Mil gracias. Chao.